La reflexión del día de hoy. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y uno vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de la Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si usted ha tenido la oportunidad de estar siguiendo la secuencia de nuestra lectura continua de estos días, particularmente en la primera lectura, recordará que estamos leyendo el primer libro de la Sagrada Escritura, el libro del Génesis, el libro del comienzo, los inicios de la humanidad. Hoy llegamos a un punto culminante, a un momento, diríamos, dramático y que provocará una ruptura prácticamente eterna, el momento que conocemos como el pecado original. Comienza el libro del Génesis recordando que Dios había creado todo, y dentro de todos los animales salvajes creados por Dios, dice que había uno que era el más astuto, y era la serpiente. La serpiente, notemos, símbolo del enemigo de Dios, de Satanás, del diablo. Y quisiera recordar el significado etimológico de la palabra diablo, que es una palabra griega, que está compuesta de una preposición que precisamente es día, diabolos. Día es una preposición que nos ayuda a pensar en algo que se mete dentro de otra dimensión y que la separa. Eso es lo que hace el diablo, separar. De ahí viene su mismo nombre, el que separa, el que divide, simbolizado en este contexto en la serpiente. La serpiente que habla, se le acerca a la mujer y platica y le miente. Por eso el diablo es el príncipe de la mentira. Y le dice: Eva, ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? Usted que me ha seguido la secuencia de estos días sabe cuando dijimos que Dios había dado una orden: coman de todo, menos de estos dos árboles. Ahí estaba el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente dice: Dios les prohibió comer de todos los árboles. Eva todavía recapacita un poquito y le dice: no fue así. Sí podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero los frutos del árbol que está en el centro, o sea, Eva todavía lo tiene en mente, Dios nos dijo que no los podíamos comer.
que no los tocáramos, porque de lo contrario moriríamos. Aquí viene la estrategia del demonio. No, Eva, le dice, ¿cómo va a ser eso? Es que Dios sabe, Dios es pícaro, Dios tiene un plan diferente para ustedes. No le creas todo lo que Él te dijo. Dios sabe que el día que ustedes coman de eso, se les abrirán los ojos y van a ser como Dios. Conocerán el bien y el mal. En ese momento me imagino que los ojos de doña Eva, de Adán, se abrieron así muy grandemente. Ser como Dios, el que hizo todo. Y en ese momento, muy curiosamente, dice el texto, en ese momento los frutos de aquel árbol le parecieron a la mujer apetitosos. O sea, como que le llamó más la atención. Claro, le dijo, vas a ser como Dios. Qué interesante se mira esto. O sea, ya viene la tentación. Dice que parecían de hermoso aspecto y excelentes para adquirir sabiduría. Ni lo pensó ya 2 veces. Tomó de los frutos y le dijo, mijo, come. Y le dio a Adán de una vez. Ni le preguntó si quería comer, ni le brindó ningún otro tipo de explicaciones. Solamente le dio de comer, dice, a su marido que estaba con ella, y él también comió. Al momento se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. A veces nosotros, por nuestra morbosidad, hemos pensado erróneamente que es el pecado original. Es que mire, dice que ahora se dieron cuenta que estaban desnudos. Es que hay que entender los conceptos en la Sagrada Escritura. El estar desnudo es perder la dignidad propia de los hijos de Dios. El decir se dieron cuenta que estaban desnudos es como decir cayeron en su propia miseria, en su propia desgracia, en su propia indignidad. No porque el estar uno desnudo es algo indigno, el concepto es diferente, o sea, es la dignidad moral de la persona que se ha desplomado en su dignidad. Se dieron cuenta que estaban desnudos, o sea, se dieron cuenta que habían fallado. Y ahí está el pecado original. A raíz de ahí, todo cambia. Fueron a entrelazar unas hojas de higuera, se cubrieron con ellas, luego oyeron los pasos de Dios. Dice el Génesis que Dios antes, según la mentalidad del autor sagrado, bajaba todas las tardes a caminar en el jardín del Edén y a platicar con Adán y Eva. Oyeron los pasos del Señor Dios, dice que paseaba por el jardín. Tratemos de imaginar esta bella imagen, Dios caminando en medio del jardín, contemplando la hermosura que había brotado de sus manos y de su corazón paternal, y anda buscando a sus hijos, a Adán y a Eva. Ellos se esconden, se ocultan de su vista entre los árboles del jardín. Y no continúo con la narración porque si no mañana se pierde usted la otra parte de la Sagrada Eucaristía. Quedémonos ahora en el hecho puntual, la desobediencia. Es que eso es el pecado original, el pecado de la soberbia, el querer ser como Dios. ¿Dónde estuvo la causa fundamental de esto? En algo muy sencillo, en platicar con el demonio. San Pedro, muchos años después de que todo esto sucede, escribirá una carta que está en el Nuevo Testamento. Al final, la primera carta de San Pedro se llama, y San Pedro llegará a decir, hermanos, tengan cuidado, porque el diablo anda rondando como león rugiente. ¿Haciendo qué? Buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. El diablo anda rondando alrededor nuestro. Querramos o no, el diablo anda rondando alrededor nuestro. Y dice, anda rugiendo. ¿Por qué ruge un animal de este tipo? Para que a usted le dé miedo.
Ordinariamente rugen fuerte para causar pánico y muchas veces las otras bestias o los otros animales impactan tanto que se quedan como inmóviles ante el rugido de una bestia mayor, y es en ese momento cuando el león se come a la otra presa. En nuestra vida pasa exactamente lo mismo. Hay rugidos del león, del diablo alrededor de nosotros. ¿Y qué hacemos muchas veces nosotros? Si se permite utilizar la imagen, nos ponemos a acariciar la melena del león. No, si yo ya estoy grande, yo ya no voy a pecar. Le estamos acariciando la melena como que si fuera una mascota. No, si a mí esto ya no me hace daño, yo ya no peco. Yo ya he superado muchas etapas de mi vida. Esto no me va a causar daño a mí. Yo soy lo suficientemente maduro. Estamos jugando con la melena de león, con su rugido nos adormece y cuando menos sentimos, caemos en sus garras. Ese fue el pecado de Eva al principio, platicar con el diablo. Y en este sentido, con esta razón, decía un día el Papa Francisco, con el diablo no se platica. Uno solo puede platicar con Dios. Y platicamos con Dios mediante la oración. Con el diablo no se platica. Si yo le preguntara ahorita, ¿usted ha platicado con el diablo alguna vez? Seguramente me va a decir, jamás, Padre. ¿Y por qué peca? Todos hemos pecado, yo he pecado, usted seguramente ha pecado. Y si dice que no, ya cometió un pecado. Dice San Juan en su primera carta, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso y ya cometió pecado y la verdad no está en él. ¿Por qué peca uno entonces? Porque ya condescendió y ya empezó a juguetear y ya empezó a... eso ya a mí no me hace daño. Con el diablo no se platica, sino que nos cuente doña Eva de Adán lo que le pasó. ¿Por qué no se pone a platicar con Adán? No, se pone a platicar con la serpiente. Ahí están las consecuencias de haber platicado con la serpiente. Y se pone a discutir con el diablo. Y se pone, no, hombre, serpiente, usted está equivocada, es que Dios nos dijo esto. No, Eva, lo que pasa es que tú no sabes, yo sí sé. Dios es el que los tiene engañados a ustedes. Ah, de veras, dice Eva. O sea, notemos cómo ahí es donde se armó ya lo que después va a ser la caída fatal de Eva en el pecado. Nunca platiquemos, nunca juguemos con la tentación. A raíz de esto, todos tenemos una inclinación al mal. La inclinación al mal se llama concupiscencia, una palabra rarísima, pero que todos la tenemos. La concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La inclinación al mal. No es pecado, no es maldad. Es lo que da origen a una posible tentación. ¿Y la tentación, Padre, es pecado? No. Es la ocasión propicia, oportuna, privilegiada para caer en el pecado. Pero la tentación no es pecado. De hecho, Jesús fue tentado y lo veremos próximamente ya al inicio de la Cuaresma. Veremos las tentaciones de Jesús. Fue tentado, no pecó, pero experimentó ese desafío del demonio. La concupiscencia es la inclinación al mal. ¿Dónde la encontramos aquí? Dice que el fruto, nunca dice manzana, ¿verdad? Siempre hemos dicho que es una manzana, pero aquí no menciona manzana. El fruto del árbol le pareció a la mujer apetitoso, de hermoso aspecto y excelente para adquirir sabiduría. O sea, se le presentó como algo agradable. Esa es la concupiscencia. Si usted peca, ¿por qué pecó? Porque algo se le presentó como deseable, agradable, gratificante. Si no, no pecara uno. Uno peca porque le llama la atención y le gusta y uno desea experimentar eso que le puede provocar un placer, un bienestar, una satisfacción.
o un logro, pudiéramos decir, hablando de temas de corrupción o narcotráfico o malversación de fondos o lo que uno quiera, la ansiedad por algo, la avaricia, todo parte de que nos gusta. Si no nos gustara, no pecáramos. Entonces el diablo es muy astuto y la concupiscencia todos la tenemos. Vacuna no hay. Hoy que andamos hablando de tanto de las vacunas, ¿verdad? Del coronavirus, que si la de AstraZeneca, la de Pfizer o la de Johnson & Johnson. Miren, no hay una vacuna contra la concupiscencia. No hay. No hay vacuna. La inclinación todos la tenemos, pero como nuestro Padre Dios nos hizo libres, ahí es donde podemos vencer a su enemigo, siendo firmes en la fe y no cometiendo el error de Eva. Mejor platicar con Dios en vez de platicar con la concupiscencia y con la posible ocasión para caer, que se llama tentación. La tentación es hija de la concupiscencia y todo puede desembocar en un posible pecado. Pidamos hoy, hermanas y hermanos, al Señor que luego de escuchar esto, ya sabiendo todo esto, yo creo que nadie tiene excusas, creo que tenemos un panorama bastante claro, traté de expresarlo de la forma más sencilla y con esto uno puede tener como un mapa, una hoja de ruta en su vida, en el sano ejercicio de su libertad. Uno dice, bueno, tengo la concupiscencia, tendré muchas tentaciones en la vida. ¿Cuándo se terminan las tentaciones? Cuando usted se muera. No espere que se terminen en la tercera edad o en algún otro momento de su vida. La tentación termina cuando usted termina su vida en esta tierra. No se le van a ir antes de tiempo las tentaciones. No hay inmunidad para las tentaciones tampoco. Entonces, toda la vida, hasta el último segundo, va a ser un continuo desafío entre el bien y el mal. Optemos siempre por el bien. Platiquemos con Dios, pidamos sabiduría, pidamos fortaleza, pidamos entendimiento y sobre todo la gracia para nunca fallarle a aquel que ha sido tan bueno, tan grande y tan misericordioso con nosotros. Que así sea para todos nosotros.